Para terminar, ¿qué hemos visto? Hay que tener diversas copias de la información, mejor separadas. Cuanto más separadas, mejor. Fuego, robo. Segundo, hemos visto mucha preservación en cooperación. Distintas instituciones se ponen de acuerdo, unas se ayudan a otras, y seguro es más fácil que hacerlo solo. Pero la cooperación ahorra dinero, ahorra quizás complicación técnica, pero añade complicación de financiación, de falar, de llegar a acuerdos. Llegar a acuerdos entre instituciones siempre es difícil y lento, pero que da un buen resultado técnico. Y por último, no ha salido mucho, pero yo quiero recordar que la utilización de estándares es muy importante. Si nos estamos conectando distintos, yo estoy enviando un maletín o estoy enviando a través de internet, los datos tienen que estar de alguna forma determinada. Los datos, los archivos, los metadatos y la estructura. Cuanto más se sigan los estándares, más fácil es todo. Y aquí claramente recordar que en sistemas de preservación es importante poder importar y exportar, entrar y sacar las cosas, porque hay un tema, porque cooperamos, tengo que sacar una copia para mandarla al otro, y el otro tendrá que entrar, y esto cuanto más estándar sea mejor. Pero tenemos un segundo tema. Todo lo que hemos visto hoy, todos estos sistemas de preservación van a desaparecer antes que los archivos, antes que los metadatos, antes que las estructuras que están guardando. Este pendrive va a desaparecer antes que su contenido. Por lo tanto, yo tengo que saber cómo sacar el contenido antes que el view CD desaparezca. Como antes desaparecieron las captaos, perforadas, etc. Todos los sistemas de preservación son finitos, van a morir pronto. 2 años, 5 años, 10 años. Por lo tanto, una característica muy importante de un sistema de preservación no es solo saber cómo entrar los datos, sino cómo sacarlos ya. Por lo tanto, nunca elegir sistemas propietarios cerrados que dependan de un técnico en Oklahoma o un técnico en Berlín. Esto es muy peligroso, porque ese técnico puede morir, puede marchar, nos puede cobrar mucho dinero. Saber entrar en los sistemas, pero al mismo tiempo saber salir, migrar, sacar los datos. Y yo con esto he terminado.